llegar hasta este lugar para que nuestras autoridades municipales, enseguida nuestro hermano depositario, les dirija las palabras de bienvenida. Recordemos pues, hermanos, que los obispos son los sucesores de los apóstoles. A ellos nuestro Señor Jesucristo dejó encomendado el cuidado de la iglesia, o sea, de todos nosotros. Aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo resucitado dirigió San Pedro: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Cuida mis corderos. Esa es la misión de los obispos, hermanos. Aparte de la misión de protegernos y llevarnos por el camino de la santificación. Por eso nuestro Señor Obispo
bienvenido a esta comunidad de San Miguel. Muchas gracias. Señor obispo, vea usted la muestra de nuestra fe, de nuestros hermanos de aquí, de esta comunidad. Con razón, señor obispo, desde años anteriores deseaban que usted estuviera aquí. Y bendito Dios, todo está movido por Dios nuestro Señor. Gracias, señor obispo, por acompañarnos. Los fieles cristianos católicos de esta comunidad, estamos felices, Señor, por su presencia. Nuestro hermano Pedro, el ingeniero Pedro Nicolás, depositario de esta fiesta, Señor, también tiene unas palabras para usted, palabras de bienvenida, palabras de alegría y de gozo por este momento, por este día, Señor. Pedro. Señor obispo Miguel Ángel, para un servidor es de gran orgullo y un gran honor poder tener la bendición de nuestro San Miguel Arcángel en esta fecha 2025 y poder contar con su valorable presencia. Gracias por visitar nuestra comunidad. Créanos que nuestra devoción, nuestra fe y nuestra entrega a San Miguel Arcángel es inmensa. Esperemos que la festividad esté a su altura por su visita. Muchísimas gracias. En nombre de San Miguel Tequixtepec y de toda la comunidad, todo lo que se preparó para que usted lo vea, lo disfrute, esperemos estar a la altura. Que sea bienvenido y que viva el obispo Miguel Ángel. Muchísimas gracias.
yo. Ese toro lo domina yo, claro que sí, vamos, sí, es una buena montadora. Eso es todo, este sería como reguinete. Y seguimos aquí con la banda, claro que sí, los toros, ok. Dice, no, este no lo dejo. Báilele. Es una gran jinetaza, Chihuahua. El orgullo de la familia. Eso es todo, Chihuahuas. Hasta aquí les decía, dice el amigo, yo lo está dominando. Él nos transforma en ofrenda permanente para que gozamos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y la Virgen de San Miguel, tanto que los santos, el tuyo que son confiados en poder siempre tu ayuda. Cuatro hubiéramos podido, pero una tuya, Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y la caridad a tu iglesia peregrina a tierra, a tu servidor, el Papa León, a nuestro obispo Miguel Ángel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo, unión fraterna, oremos juntos cantando como el Señor nos enseñó. Santificado
nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Es el reino tuyo, el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos nos damos un saludo fraternal de paz. Hola, ok, sí, ok.
va y en 20 días ya ponen el de bronce, que es igual que el de pago. Sí. Un aplauso, por favor. Sí. Tres, dos, uno. Inicia. Bueno, hermanos, vamos a llevar a cabo esta bendición de esta imagen, pero antes el señor Pedro Nicolás, depositario de nuestra fiesta patronal 2025, quiere decir algo muy importante. Toma el micrófono. A todos los familiares, amigos, vecinos, paisanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperemos esta imagen sea de todo su agrado. También reiterarles que esta imagen es de madera, es una imagen muestra que mandó el escultor. La escultura original, réplica de nuestro San Miguel que tenemos en la iglesia, llegará en los próximos días y será cambiada solamente porque esta es de madera y no puede estar a la intemperie. Como tuvimos unos problemitas ahí con el INA, que yo creo que algunos de ustedes supieron, hasta que se subsanaron, continuamos con el monumento. En los próximos días se sustituirá la imagen solamente por el material. Esta es de madera, no puede estar a la intemperie, y se colocará la de bronce, que esa ya quedará para toda la eternidad de San Miguel Arcángel. Espero les guste. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Obispo Miguel Ángel. Gracias, Padre Jaime. Muchas gracias por todo siempre. Este donativo es a nombre de la familia Nicolás Ramírez, a nombre de mi madre Marisela López Cruz y de mi padre José Isabel Nicolás Villegas. Muchísimas gracias. Espero y lo sigan disfrutando. Muchas gracias. Dios omnipotente y misericordioso, que de muchos modos procuras nuestra santificación y no repruebas que tus imágenes sean representadas, te rogamos bendigas esta escultura de San Miguel Arcángel y la que será después depositada en el mismo lugar, que representa a este jefe de las milicias celestiales, patrono de esta comunidad. Concede a quienes invoquen su nombre, escuchen tu palabra y se esfuercen en vivirla, alcanzar de ti, por intercesión de San Miguel, la salud del cuerpo y la protección del alma contra todas las asechanzas del enemigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nuevamente, muchas felicidades. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. ¡Viva San Miguel Arcángel! Bueno, déjenme decirles que en este día está cumpliendo 19 años de vida sacerdotal el Padre Jaime. Le felicitamos, le encomendamos en la oración y le pedimos que no deje de ser instrumento de Dios y también devoto de San Miguel Arcángel. Le damos un aplauso al Padre, que viva muchos años. ¡Que viva el obispo!